Tiene uso de la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor presidente. La verdad que llegamos al final de esta sesión, lo cual no significa el final de este debate, porque seguramente la semana que viene, en términos integrales, seguiremos debatiendo de este desafío que de alguna manera la Presidenta de la Nación le transmitió al conjunto de los argentinos. Desafío que nosotros reivindicamos desde todo punto de vista y sobre todas las cosas con esa profunda vocación y decisionismo que tiene la Presidenta a la hora de abordar los temas que a nuestro criterio merecen estar en la agenda pública de los argentinos. La Presidenta acuñó el término democratizar la justicia, o lo precisó, al otro día de haberse conocido aquel ignominioso fallo de la justicia tucumana en el caso Marita Verón. Todos nos acordamos de ese fallo, señor presidente. Los imputados por el delito de trata quedaron liberados por una decisión de la justicia tucumana. Recuerdo las expresiones de la Presidenta. La Presidenta dijo, ¿se acuerdan del asesinato del soldado Carrasco? El asesinato del soldado Carrasco trajo como consecuencia una serie de modificaciones en una estructura peculiar como el Ejército Argentino y como la Fuerza Armada Argentina. Entre otras cosas, significó la posibilidad de terminar con el servicio militar obligatorio. Y la Presidenta, como en otras oportunidades, expresó, quizás esto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para darnos la posibilidad de debatir un tema sobre el cual los argentinos debatimos muy poco y decidimos mucho menos en estos 30 años de democracia. Qué buena manera de festejar estos 30 años de democracia dándonos un debate pendiente. ¿Qué poder judicial queremos? ¿Qué justicia queremos? ¿Qué jueces queremos? En estos 30 años de democracia, todos los sectores políticos y sociales fuimos interpelados, fuimos obligados a debatir sobre nuestro rol y sobre nuestro funcionamiento. Los dirigentes políticos, los legisladores, los funcionarios de los poderes ejecutivos, los dirigentes empresarios, los empresarios en sí mismos, los dirigentes sindicales, hasta los periodistas han sido interpelados por esta sociedad en los últimos años. De lo único que no se ha hablado con profundidad en la Argentina, de lo único que siempre se abortaba el intento de generar algún tipo de reflexión, algún tipo de debate sobre su funcionamiento con esta resabida, no rémora, sino recurrencia a la independencia del Poder Judicial, fue justamente sobre el Poder Judicial. Poco se sabe, o el conjunto de la sociedad, sobre el Poder Judicial. Obviamente que todos nosotros, si estuvo orillando acá quizás una contradicción, una tensión que nosotros no compartimos. Nosotros queremos un Poder Judicial independiente, pero no queremos un Poder Judicial elitista. Nosotros queremos un Poder Judicial independiente, pero no queremos un Poder Judicial oscurantista. Nosotros queremos un Poder Judicial independiente, pero queremos también un Poder Judicial comprometido con el país, con la sociedad y fundamentalmente con el conjunto de los argentinos. Es falsa esa contradicción y es falsa esa tensión que se quiere generar y llevar adelante. Es más, señor presidente, me queda para mí la sensación que, como decía recientemente, cada vez que intentamos avanzar, cada vez que intentamos bajar al Poder Judicial del pedestal, se aparece la coraza
que impide dar cualquier tipo de debate. Totémica, quizás independencia del Poder Judicial. Pues bien, como el Poder Judicial es independiente, no hablemos del Poder Judicial. No toquemos nada, no cambiemos nada, las cosas quedan como están y las cosas como están mal. Este es el problema. Y como las cosas están mal, nosotros nos animamos a partir de esta convocatoria de la presidenta a llevar adelante este debate. Y esto creo que es lo trascendente. Sinceramente, señor presidente, esperábamos una respuesta distinta. Estamos acostumbrados de encarar y llevar adelante debates tensionantes en la sociedad argentina por parte del oficialismo. Néstor y Cristina han sido presidentes que no han estado para mantener el statu quo en cualquier lugar y en cualquier situación si esa situación estaba mal. Y no han tenido miramientos a la hora de tomar riesgos si era necesario tomarlos para llevar adelante debates que modifiquen las situaciones que nosotros creemos que son factibles de modificar para mejorar determinados aspectos de la vida social de los argentinos. Pero no nos esperábamos, o al menos yo no me esperaba, respuesta de estas características. Como síntesis de las respuestas que hemos recibido a este debate, al cual ha invitado la presidenta, permítanme leer un pequeño párrafo del editorial del diario La Nación del domingo pasado. Hacia un totalitarismo bajo el ropaje democrático. A la vista de todo el mundo, el gobierno lleva a cabo en estos días un verdadero golpe institucional que una vez consumado se traducirá en el peor avasallamiento de la sociedad y en las instituciones desde la recuperación de la democracia. La verdad, no sé qué diputado opositor hablaba de las palabras, hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras. Me acuerdo que cuando debatimos en este Congreso, en febrero del 2006, la reforma en ese momento del Consejo de la Magistratura, el señor diputado mandato cumplido Banosi dijo: esta reforma es equiparable al estado de sitio. Y yo le dije: mire, diputado, mañana usted va a salir a la calle y no va a haber estado de sitio. Y mañana los argentinos van a salir a la calle y van a existir existiendo las libertades individuales, las libertades colectivas, la vigencia de los derechos humanos y todas las garantías constitucionales que prevé nuestra Constitución para la democracia. Lo que estamos haciendo es llevar adelante un debate y está mal tratar de abortar ese debate etiquetándolo de la manera más descalificante posible. Eso les impide llegar a abordar la cuestión desde un lugar relativamente edificante. Hemos escuchado críticas alrededor de la metodología. ¿Hay algo más invalidante de cualquier tipo de debate? ¿Hay alguna cuestión metodológica más invalidante que la actitud de la oposición que, sin saber de qué se trataban los proyectos que iba a enviar la presidenta al Congreso, adelantaba su negativa de votar cada uno de esos proyectos? En ese escenario, ese fue el escenario previo que creó la oposición para llegar y llevar adelante este debate. Exigen debate, cuando hay debate deciden, como en otras veces, por suerte esta vez los del error fueron los senadores, como otras veces han hecho en esta Cámara de Diputados, en lugar de sentarse a debatir, se levantan y dejan las sillas vacías en el momento de dar el debate donde tienen que darlo. Pero es invalidante de la misma manera la calificación y la etiquetación. Han dicho diputados recién: no lo votamos porque no creemos, no lo votamos porque no confiamos, no lo votamos porque sospechamos. O sea que ni siquiera lo votan por el fondo del proyecto que estamos tratando y llevando adelante acá. Pero la verdad que el voto, más allá de la intencionalidad y de la oralidad del discurso, el voto marca una actitud política. Entonces, votar en contra es seguir votando para que las declaraciones de los jueces, las declaraciones juradas de los jueces permanezcan en un sobre cerrado y que ningún argentino tenga posibilidad de verlo. Votar en contra
señor presidente, significa mantener el espíritu elitista del Poder Judicial, no solo en los jueces, en los camaristas, sino en los empleados que ingresan en ese Poder Judicial. Y votar en contra también significa no pedirle al Poder Judicial que tenga un sistema informático para que cualquier argentino pueda acceder y conocer el estado procesal. Silencio, por favor. El estado procesal de cada una de las causas. Entonces, señor presidente, yo sé que por algo Néstor fue lo que fue y Cristina es lo que es. Bueno, callá. Diputada, silencio. Que en general han planteado siempre debates en la Argentina que generan tensión. Muchas veces me ha pasado con algunos diputados opositores o dirigentes opositores que me dicen en privado, no, obviamente no en público, que me dicen, ¿para qué se metieron con esto? Si venían tranquilos, ¿para qué se metieron con esto? Lo dijeron ahí, quizás también lo dejaron soslayar cuando fue el debate del convenio, del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Y nosotros nos metemos porque tenemos profunda voluntad de cambiar las cosas que creemos que podemos cambiar y que se deben cambiar en la Argentina. Lo que no nos perdonaríamos a nosotros mismos como dirigentes políticos es ver que hay una cosa que hay que cambiarla, ver que se puede cambiar y no hacerlo solamente por comodidad. Menos no hacerlo por algún tipo de temor. Y la verdad que no hay que tener temor. No se vayan a creer que aquello que decía el viejo Vizcacha es verdad. Lo voy a leer para que recuerden. Digamos, ¿no? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, diputado Amadeo, por favor. Vos te debés encoger. Diputado Amadeo, por favor. Pues siempre es bueno tener palenque antes de ir a rascarse. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Diputado. Diputado Alfonsín. Diputado, silencio. Diputado, silencio. Diputado. Silencio, diputado Base. Bueno, si tiene tantos adherentes Ollarvide como ustedes, lo pueden llevar en la lista de consejeros. Silencio. Silencio. Diputado Base, silencio, por favor. Diputado de Petri. Diputado de Petri, por favor, permita que el presidente del bloque siga el uso de la palabra. Silencio. Silencio. Entonces me parece, señor presidente, que de estas son las cosas que estamos discutiendo. En cómo nos paramos ante la realidad y ante la sociedad. También me pasan otras cosas, ¿no? Quiero decirle, señor presidente, porque ustedes se enojan cuando nosotros reivindicamos a nuestra presidenta, pero bueno, al menos permítannos tener un enorme orgullo por la presidenta y la jefa política que tenemos, digamos, ¿no? Cuando nosotros decidimos enviar a este Congreso de la Nación la ley que modificaba la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo hicimos a sabiendas de los desafíos que tomábamos. Y sabíamos claramente que íbamos a tener que aguantar la diatriba y la descalificación permanente de los principales medios de comunicación en la Argentina durante muchísimo tiempo. Pero lo hicimos igual porque estábamos convencidos que ese era el camino. Y muchísimos de ustedes me dicen en privado, el costo lo pagan ustedes, pero cuando esté en vigencia en pleno la ley de medios, el beneficio va a ser para todos. Entonces,
señor presidente, seguramente Diputada Bullrich, que con estos, Silencio, diputada Bullrich. seguramente, Silencio, por favor. Silencio, por favor. Al único que no lo dejan hablar es a mí. Silencio, diputado. Al único que no dejan hablar es a mí. Bueno. Silencio, por favor. Entonces, señor presidente, me parece que, lo digo como ya conozco la decisión política que tienen tomada ahora, y ya conocemos la decisión política que tienen tomada ahora, pero podríamos aprovechar esta situación para tratar de que el miércoles que viene o la semana que viene el debate sea un poquito más edificante y que discutamos sobre la cuestión de fondo. ¿Por qué tanto miedo a la voluntad popular? Si lo único que estamos pidiendo es que un organismo político como el Consejo de la Magistratura puedan votar absolutamente todos los argentinos como un político democrático. Va a pararse ante los argentinos y decirle: no quiero que ustedes voten, no están capacitados para votar, no les pertenece, no tienen el derecho de votar, los únicos que tienen derecho de votar son los abogados y los magistrados. Esa es la democracia que queremos construir, esa no es la democracia que queremos construir. La democracia que queremos construir es una democracia... Silencio, diputado Pinedo. Diputado Pinedo, por favor. Es una democracia absolutamente por favor, distinta. Siga, diputado, silencio, por favor. Bueno, trato de seguir, señor presidente. Siga. Trato de seguir. Entonces, señor presidente, seguramente la semana que viene vamos a discutir de estos temas. Y lo que estamos haciendo es tratar de darle legitimidad popular y no legalidad corporativa a un organismo tan importante como es el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué los abogados, qué otra cosa que no sea alimentar los rasgos corporativos del Poder Judicial, significa que a los abogados los elijan los abogados o que a los jueces los elijan los jueces, si a los únicos que le tienen que responder y dar cuenta son a los que los eligen? Y los que se eligen son sus propios pares. Entonces, ¿cómo hacemos para darle a ese Poder Judicial independencia y legitimidad? Si todos sabemos que ha funcionado como ha venido funcionando durante estos años. La calificación de aristocratizante, la calificación, esa calificación es a un estilo de funcionamiento. No invalida a quienes lo integran en términos individuales. Sí describe el funcionamiento de una corporación, en donde muchas veces cualquiera que ingresa, por más que quiera modificar el funcionamiento de esa corporación, se le hace absolutamente imposible por el peso que tiene el sentido corporativo de tal. Y nosotros tenemos que reivindicar aquel concepto que se introdujo en la reforma del 94, que fue el Consejo de la Magistratura. Pensaron los constituyentes en ese momento que era el mejor mecanismo para mejorar el proceso de selección de los jueces. No pensaron que ese mecanismo lo que iba a hacer iba a acentuar los rasgos corporativos del Poder Judicial. Entonces, manteniendo el mecanismo, hay que darle legitimidad popular para que el proceso de selección de los jueces tenga el mayor grado de legitimidad popular y no el Consejo de la Magistratura termine generando los peores aspectos del Poder Judicial que queremos cambiar. Hay que preguntarse, ¿ustedes creen que el lenguaje críptico de las sentencias qué persigue? Persigue que el conjunto de los legos no la entiendan y que sea lo más difícil de acceder. El lenguaje, uno de los objetivos que planteamos en la reforma del Código Civil y Comercial fue el objetivo de tener un Código Civil y Comercial con un lenguaje más llano, para que el conjunto de los ciudadanos sepa sus derechos y pueda acceder al servicio
al servicio de justicia. Entonces lo que hay que hacer es producir una transformación profunda. Y a eso es lo que estamos llevando e invitándolos para que den el debate correspondiente. Entonces, no hay que escudarse en la idea de que está todo mal, todo negativo y que lo único que hacemos es tratar de quedarnos con el Poder Judicial. Lo mismo dijeron en la reforma del 2006, por eso impulsaron una contrarreforma en el 2010. Y fíjense cómo quedó esas acusaciones de que nos queríamos quedar con el Poder Judicial en el 2006. Lean el fallo de hoy de la Cámara. Entonces, la verdad que nada de eso fue. El proyecto del 2006 tiene el mismo sentido y la misma dirección que que era darle mayor legitimidad popular. Por eso pusimos a los representantes con legitimidad popular con una mayoría dentro del Consejo de la Magistratura y no como era anteriormente, que las mayorías estaban por fuera del Consejo de la Magistratura, por fuera de los representantes de legitimidad popular. Entonces, me parece, señor presidente, y es la invitación que hago, que nosotros tendríamos que debatir la semana que viene con un espíritu más constructivo. No se escondan en la descalificación, opinen sobre las cuestiones de fondo. Todos sabemos que el gobierno de las cautelares que quedan vigentes años y años implica que ese instituto jurídico está desvirtuado y la cautelar que permanece fija en el tiempo significa implícitamente una definición sobre la cuestión de fondo y transforma absolutamente el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces hay una iniciativa. Lo que no se puede decir de esa iniciativa es descalificarla en términos absolutos, en términos descalificantes, sin ni siquiera estudiarla, opinar sobre la cuestión de fondo. Nosotros tenemos una idea. Es la idea que vinimos a este debate. Vuelvo a decir, esta idea, el debate sobre el Poder Judicial, merecía un debate más edificante. Tenemos oportunidad de tener un debate más edificante la semana que viene. No hay que tenerle miedo a las reformas, no hay que tenerle miedo a la voluntad popular. Algunos nos decían que iban a ganar las elecciones en estas elecciones parlamentarias. Entonces, ¿qué les preocupa que los consejeros sean electos por voto directo si van a ganar las elecciones? No tenganle miedo al pueblo. Lo único que no se puede hacer es tenerle miedo al pueblo. El pueblo no se equivoca. Y si se equivoca, es mejor que se equivoque el pueblo a que acertemos nosotros con minorías calificadas. Muchísimas gracias, señor presidente.